Cuando estamos hablando del nuevo pacto nos referimos a un acuerdo que Dios estableció con la humanidad hace 2000 años con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Les he dicho que la Biblia se divide en dos partes principales que se le conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, dio inicio a partir de la cruz, cuando Cristo murió, no del pesebre, no cuando Cristo nació. Jesucristo nació bajo la ley, ministró bajo la ley, vivió bajo la ley. De hecho, vino a hacer la ley de Dios del Antiguo Testamento mucho más difícil, porque recuerdan cuando Él dijo, oyeron que fue dicho no matarás. Bueno, esos eran los 10 mandamientos, no matarás, Antiguo Testamento. Dice, pero yo les digo que ni siquiera se enojen con su hermano porque son igual de culpables. Entonces, no solamente la ley es difícil, lo que Cristo vino a decir antes de morir fue a enseñar el corazón, el espíritu de la ley, que era verdaderamente imposible. Cristo dijo, oyeron que fue dicho que no adulteren, pero yo les digo a los hombres, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces eso no es evangelio, ¿okay? Eso no es nada de buena noticia, eso es realmente mala noticia. Es dejar al ser humano sin esperanza. Y precisamente Dios dio su ley para matar al ser humano, para dejarlo sin esperanza de salvación por sus propias buenas obras. Pero el plan de Dios era de que Dios iba a dar inicio a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto hemos estado hablando en semanas pasadas de que bajo el nuevo pacto existe un nuevo sacerdocio, ya lo vimos, y un nuevo sacerdote. Y seguimos hablando de eso. Para aquellas personas que no estuvieron quiero recordar que el sacerdote es una persona, antes de que Cristo viniera, habla de los sacerdotes del judaísmo. Un sacerdote era una persona escogida por Dios, de la tribu de Leví, solamente para hablar a Dios en favor de los hombres. Un profeta hacía lo contrario, otro punto. El profeta hablaba a la gente, al hombre, de parte de Dios. Así dice el Señor, así dice Jehová. Pero el sacerdote intercedía en favor de la gente, del judío que venía con su animalito, para que le perdonara a Dios sus pecados. Eso hacía un sacerdote. Dios intercedía ante Dios, pero en favor de los hombres. Ahora, bajo el nuevo pacto existe un nuevo sacrificio. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios que se ofrecían a Dios eran sacrificios de animalitos. Animales, podían ser un becerro, una oveja, hasta palomas. Generalmente estos eran los sacrificios que se ofrecían a Dios, para adorar a Dios, para acercarse a Dios. Pero bajo el nuevo pacto hubo un nuevo sacrificio. Los sacrificios de los animales en realidad nunca podían ni pueden perdonar pecados a un ser humano. Ningún chivito al derramar su sangre puede perdonar un pecado, porque todo pecado que el ser humano comete es contra la santidad y la justicia de Dios. Gracias al Señor que vino un nuevo sacrificio, y este nuevo sacrificio fue el sacrificio del mismo Hijo de Dios, que la Biblia le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo vino a perdonar no solamente el fruto o los pecados, sino la raíz, el pecado que mora, que vive dentro de nuestros miembros, dice la Biblia. Las religiones y aún el cristianismo, si no se enseña bien o si no lo entienden bien, puede tratar solamente con los frutos. Matar, robar, adulterar, esto y el otro, esos son frutos. El problema es más serio, es pecado. Entonces, cuando Cristo murió, no solamente perdonó los frutos o los pecados, sino perdonó el pecado que hacía división entre el ser humano y Dios. Entonces, algo que sucede es que existió un nuevo sacrificio. ¿Está ese conectado este? Ok.
sean. ¿Te aseguraste de que está bien metido? Ok, pero no contaban con mi astucia, ¿verdad? Sí, vamos a ver si es esto. Ya cambió. Ok, su sacrificio quitó los pecados. El sacrificio de Cristo Jesús quitó los pecados. Pongan atención a esa palabra, porque los sacrificios de los animalitos no quitaban el pecado, cubrían nada más los pecados. Pero el sacrificio de Cristo quitó los pecados. Y miren, si quieren buscarlo en su Biblia, y acuérdense, si es su Biblia, pueden ustedes subrayarla o marcarla, pero Hebreos 10 del 1 al 4 dice que la ley, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, pero en estos sacrificios del Antiguo Testamento, de chivos, animalitos, borreguitos, cada año se hace memoria de los pecados. Vean, lo que hicimos con la Santa Cena no es eso. Y mucha gente en el día de hoy usa la Santa Cena para hacer memoria de los pecados. Pero ese es antiguo sistema. Los judíos hacían eso. Y si viviéramos antes de la cruz, tal vez nosotros usaríamos un día para hacer memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, que dice la Biblia, no puede quitar los pecados. Entonces vean cómo Dios describe a la ley. La ley no era la sustancia, no era la imagen. La ley nunca fue la realidad de las cosas. La ley fue algo que Dios dio temporalmente. Y la Biblia dice que es la sombra. La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Nunca, ¿sabían ustedes que nunca fue la intención de Dios de que sus hijos vivieran por la sombra de sus bienes, sino por la realidad de los bienes venideros? En aquel tiempo todavía iba a venir los bienes venideros. ¿Cuándo llegaron los bienes que iban a venir? Hace 2000 años, por medio de Cristo Jesús. No fue la intención de Dios de que los cristianos viviéramos por la ley. La ley no es la realidad es Cristo Jesús. Y no tendría mucho sentido que simplemente te compraras la sombra de un carro, ¿cierto? ¿Te comprarías la sombra de un carro? O el carro mejor. De hecho, no sirve para nada la sombra. Aunque fuera un auto último modelo, no sirve para nada la sombra. Lo que queremos es la realidad. Imagínate que te hubieras casado con la sombra de tu esposa. ¿Quién se hubiera querido casar con la sombra de su esposa? Bueno, yo sé que después de unos años de casado, alguno va a decir, pues yo. Pero te garantizo que tu esposa, si dijera en aquel tiempo yo me quisiera casar solamente con tu sombra, te iba a mandar a volar. Pues no, realmente te vas a casar con tu esposa. ¿Quién le gustaría comprarse solamente la sombra de una casa? ¿Quieres vivir en la sombra de una casa? ¿Quieres la realidad? Necesitamos la realidad. Y la ley no es la realidad. Por mucho que pongamos en un cuadro los 10 mandamientos, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza. Obviamente eso describe el carácter, la justicia, la santidad de Dios. Pero Dios tenía un plan. Hace 2000 años dio inicio a un nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto llegó un nuevo sacrificio. La ley era sombra. Tristemente, cuando muchos cristianos sinceros, muy sinceros, el día de hoy están tratando de vivir por la sombra de los bienes espirituales, por la ley, por el Antiguo Testamento. Y no es raro, la palabra es no wonder porque no hay fruto. No wonder porque nada más están following the motions. Solamente están actuando, pero no hay algo genuino, real. Porque siguen viviendo por la sombra y creen que la sombra es lo real.
y se emociona con la sombra, pero lo real es Cristo Jesús. Como decía un hermano, imagínense cuando el sol está de frente a ti, pues obviamente tu sombra, cuando el sol está a tus espaldas, tú estás viendo tu sombra, pero cuando tú te volteas hacia el sol, ¿dónde queda tu sombra? Tu sombra queda atrás. Eso es lo que Dios espera. Dios espera que nosotros entendamos de que vivimos por un nuevo pacto, no de ley. La ley, según lo que le acabamos de leer, nunca puede hacer perfectos a las personas que se tratan de acercar a Él. ¿Cómo trata la ley de hacer perfectos a los que se acercan de Dios? Por medio de sacrificios. El versículo que está ahí, que le estamos leyendo, por medio de sacrificios que se ofrecen. ¿Cuándo se ofrecen? ¿Qué tan continuo? Continuamente se ofrecían esos sacrificios. Cada año. Escuchen, el Yom Kippur, el día de la expiación, era un día de celebración para toda la nación. El sumo sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, al templo del Señor, al lugar santísimo, para ofrecer sangre para los pecados del pueblo, antes él tenía que matar su chivito para sus propios pecados. Y después entonces podía hacer expiación por los pecados de la demás gente. Entonces entendemos que este sistema de sacrificio de animales se refiere específicamente al judaísmo. Estamos hablando de la Biblia, habla de los judíos, del pueblo de Israel. Pero vean, todo el sistema del Antiguo Testamento tiene verdades espirituales que tienen que ver con toda la humanidad. Ese sistema de ley o de buenas obras generalmente representa al sistema de obras o de buen comportamiento de toda la demás gente que trata de ganar el favor de Dios por medio de sus buenas obras o de sus sacrificios, por sus méritos. Tratan de estar bien delante de Dios o de ganar la bendición de Dios o de ganar el perdón de Dios. Los judíos, por medio de la ley de Dios, de los animalitos y buenas obras. Pero aún los gentiles o los que no son judíos, generalmente, si se han dado cuenta, tratan de ser personas morales. Generalmente hablando. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios está la ley grabada en el corazón de cada ser humano. De manera que todo ser humano que hace lo malo realmente sabe que está haciendo lo malo. Mucha gente el día de hoy ofrece sus propios sacrificios. Generalmente no vemos que nuestra cultura o nuestro grupo étnico de hispanos estén matando chivos, ¿cierto? O gallinas, aunque hay unas sectas falsas que todavía hacen sacrificios y derraman sangre. Todavía unos matan chivitos, ovejitas o gallinas o pájaros y todavía están usando ese sistema. Pero la gente el día de hoy ofrece sus propios sacrificios como ayunos, abstinencia. Por ejemplo, ustedes saben, la abstinencia de carne de res o de otras cosas, o esforzarse por portarse bien, o esforzarse para ya no me voy a enojar, o dar limosna a algún mendigo en la calle, o dar limosna en una iglesia, o el que tomaba, ya no voy a tomar, ya hacen promesas delante de Dios. Si tú, recuerdan esa manera de ser hermano, si tú me haces esto, Dios, yo te prometo, y empieza la buena obra o el sacrificio. Pero Dios nos dice en su palabra que la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Él. Ningún sistema de sacrificio o de esfuerzo humano puede hacer perfecto a los que tratan de acercarse a Él, a Dios. Nunca puede. ¿Y saben lo que significa nunca? Nunca. En chino, en japonés, en mexicano, en español, en alemán, en hebreo, en griego, nunca dice nunca. ¿Y qué quiere decir perfecto? Porque dice nunca puede hacer perfecto. Bueno, la palabra perfecto es habiendo llegado a su fin, a su propósito,
acabado, completo, llevar algo hasta completar, finalizar, traer a un fin. Eso es lo que la ley no puede hacer. Solamente Cristo lo hizo por medio de ese nuevo sacrificio. Ya nos trajo al fin y por eso ahora somos perfectos o completos o terminados, etc. La ley nunca puede realizar el objetivo de Dios para todo ser humano, que llegue a su fin o propósito en su vida. No puede. Entonces vean lo que acabamos de leer. ¿Hasta cuándo nosotros o los creyentes cristianos evangélicos vamos a entender de que la ley nunca puede hacer perfectos a los que se tratan de acercar a Dios? A los que se tratan de acercar a Dios. Cuando el autor hebreo está hablando del judaísmo, tratan de acercarse a Dios por medio de la ley y de portarse bien. Lo mismo que estamos viendo el día de hoy. ¿Para qué se querían acercar a Dios? Para adorar a Dios. Ellos, acuérdense, iban hacia el templo o el tabernáculo. Era un lugar, estaba en un lugar geográfico, en un punto en la tierra. Ellos iban a ese lugar. Cuando oraban, si estaban lejos del tabernáculo, sabían, se orientaban, para hacia allá queda Jerusalén, hacia allá está el templo, entonces se postraban en tierra hacia allá. Era una adoración bodily o corporal. Gracias al Señor, cuando Cristo vino, ya no necesitamos de ir a ningún lugar. Y eso es algo muy importante, vean. Porque eso puede determinar si estás practicando una religión o el cristianismo verdadero. Si piensas que como cristiano tienes que ir a un lugar para adorar a Dios, estás practicando una religión. Porque ahorita el día de hoy ya Dios estás practicando, la religión del judaísmo del Antiguo Testamento. Ellos tenían que ir a ese lugar para adorar a Dios. Cuando Cristo vino, ¿qué dijo? A los que le adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea, ya no es ni postrado el cuerpo, no, es del corazón. Realmente una persona puede estar postrada y ser un arrogante, orgulloso y necio y no querer realmente mostrar el amor de Dios. No tenemos que ir. Entonces, escucha, no tienes que ir a la iglesia para adorar a Dios, porque la adoración cambió de corporal, estar ahí orando hacia Dios, a tu servicio al Señor. Y con esto para nada estoy diciendo que no necesitas venir a la iglesia o que no tienes, que no es bueno venir a la iglesia. ¿Ok? No. Estoy nada más diciendo que no tienes que venir para adorar a Dios. La iglesia tiene su función y lo acabamos de terminar de predicar el mes pasado. ¿Cómo adoraban los judíos a Dios? Bueno, se postraban, iban al templo en humillación, en reverencia. ¿Cómo lo adoramos bajo el nuevo pacto? En espíritu y en verdad, en todas partes adoramos a Dios. Y eso el pastor Roberto siempre, recuerdan que estoy diciendo, saliendo de aquí, ahora sí vayan a adorar a Dios. ¿Por medio de qué? De tu forma de manejar, por medio de tratar a la demás gente, por medio de tratar a tu esposa, por medio de tratar a tu esposo, por la manera en que tú tratas a tus hijos, por la manera en que tú tratas a tus compañeros de trabajo, por la manera en que tú vives tu vida diaria y las cosas que haces en tu casa, o en la oficina, o en la calle. Eso es la verdadera adoración. Ahora, la mayoría de las religiones del mundo, incluyendo, escuchen, una gran parte del cristianismo, se basan en un sistema de buenas obras o de leyes que deben de practicar los que pertenecen a esa religión. Esas personas tratan de acercarse a Dios o a su Dios, muchos a su Dios, mediante la observación de dichas leyes y regulaciones, pero la Biblia nos enseña que estas personas nunca podrán ser perfeccionadas ante Dios por medio de ese sistema. Continuamente los sacrificios de los judíos lo hacían, la Biblia dice, continuamente cada año. ¿Por qué tenían que ser los sacrificios continuamente al año? Cada año, perdón. ¿Por qué tenían que ser continuamente? Simple y sencillamente porque eran incapaces de hacer como a los que se acercaban a Dios.
y eran incapaces de ser perfectos a los que se acercaban a Dios. Entonces, obviamente tenían que estar haciéndolo continuamente. El pecado de la gente se acumulaba. Cuando llegaba el día de la expiación, recuerdan que la gente iba bien contenta, sonaban los cuernos, el shofar, los tamborines, los panderos, danzaban, gracias a Dios porque somos perdonados, Dios perdonó nuestros pecados, y ya se iban contentos a sus ciudades, a sus lugares. Pero sabían que para el próximo año, por ese tiempo, ¿qué iba a pasar? Ahí vienen otra vez con sus chivitos. ¿A dónde vas? A Jerusalén, a que me perdone Dios mis pecados. Era algo continuo, hasta que apareció el Cordero de Dios, que perdonó, que quitó, dice, removió el pecado del mundo. Si los sacrificios de los animales hubieran hecho perfecto a los que se acercan a Dios, ¿qué dice la Biblia que hubiera sucedido? Si los sacrificios hubieran hecho perfectos a los que se acercan a Dios, se hubieran acabado, ¿cierto? Porque dice, los que le ofrecen, los que tributan esto, limpios de conciencia, pues ya no tendrían más conciencia de pecado, ya se hubiera acabado. Pero sabemos que esto no fue así. Cuando la gente ofrecía sacrificio por sus pecados, ellos hacían memoria de sus pecados. Hacían memoria, escuchen, recordaban, tal vez con golpes de pecho, yo no sé. El día de hoy las religiones lo pueden hacer así. Se lamentaban por sus pecados que habían cometido, lloraban, tal vez se angustiaban por lo culpable que se sentían ante Dios. Y esta es la realidad. Si somos honestos, ¿piensas que recordar tus pecados pasados te trae un bonito sentimiento? ¿A quién? No puedes sentirte, qué bonito siento estar recordando los pecados pasados. Miserable se siente la gente. De hecho, algunas personas hasta se han dado asco. ¿Cómo pude yo haber hecho tal cosa? Sienten asco, hasta te puede dar depresión o ansiedad en el presente, solamente de recordar los pecados pasados. Con toda seguridad no te llenas de regocijo y alegría al recordar las cosas malas que hiciste en el pasado. Esto es importante. No se puede sentir uno bien. Yo recuerdo a una persona que dio su testimonio en una high school. Tenía un testimonio muy impactante, pero no fue nada impactante, o sí me impactó, pero muy negativamente, la manera en que este hombre hablaba de sus pecados pasados. Y de hecho eso es algo que tenemos que tener cuidado nosotros los que damos nuestro testimonio. No solamente hablar cuando emocionado lo que yo hacía en el pasado, y yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, bien emocionado y como que están disfrutando. Y después, pero acepté a Cristo Jesús. Y ahora ya, como que estaba más divertido lo otro, ¿no? Antes de Cristo. Pero esta persona quemó vivo a una persona, a un negrito, a una persona negra. Y lo dijo de una manera que yo no sé cómo le impactó a toda la gente que estaba ahí. Era en una secundaria, le estaba hablando a teenagers, imagínense. Dice, hice negro asado, porque lo quemó. Obviamente unos se rieron, pero yo no sé qué impacto causó eso. No causó buen impacto en mí, porque realmente cómo va a expresarse, agarrar de chiste algo que mató a un ser humano, lo quemó en el pasado. Pero vean, cuando uno recuerda generalmente el pasado como esto, ellos hacían memoria de los pecados. No es un buen sentimiento. Recordar nuestra vida de pecado no nos libera. Tú podrías llegar a sentir mucha ansiedad, culpabilidad y aún depresión, como les digo. Por eso es que Dios nos da una instrucción. Vean, en Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, y ese es el consejo que necesitamos nosotros seguir. Una cosa hago, recordando ciertamente lo que queda atrás. Amén. No dice recordando, ¿cierto? Dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dijo Pablo, ya una cosa, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y muchas veces he mencionado que pues, la psicoterapia moderna dice, no tienes que ir a tu pasado, escarba tu pasado para solucionar tu presente, pero no tienes que escarbar tu pasado tienes que aceptarlo como lo que ya es sepultado, muerto, it's gone, forever, ya no más. Dios no se acuerda de tu pasado. De hecho, tienes por tu unión con Cristo Jesús, tienes un nuevo pasado de no pecado. Recuerdan lo que hemos hablado también en Conociendo a Jesucristo. Cristo, el eterno Hijo de Dios, ha existido por toda la humanidad. Y cuando vino a la tierra simplemente hizo como un paréntesis, bajó a la tierra, vivió con nosotros y subió otra vez a la eternidad. Es el Hijo de Dios eterno. Pero nosotros aquí en la tierra que nacemos, tuvimos un pasado, puede ser de dolor, de sufrimiento, de violación, te abusaron sexualmente, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Yo no sé, tienes tu pasadito aquí. Y cuando tú recuerdas eso, obviamente hay gente que vive toda su vida deprimida y con ansiedad y nunca son libres porque están aquí en su pasado terrenal. Cristo tuvo un pasado eterno y que bajó aquí en la tierra y ahorita está en la diestra de Dios Padre. Cuando ese ser humano, quien quiera que sea y cualquiera que haya sido tu pasado, te unes a Cristo Jesús, por tu unión y tu identidad con Cristo Jesús, ahora tu pasado es su pasado. ¿Y cuál es el pasado de Cristo? Eterno, no hay nada. Hijo de Dios, santo, perfecto, limpio. Tu pasado ahora es su pasado. Y cuando entendemos esa preciosísima identidad, ¿qué te puede suceder? ¿Recuerda tu pasado? Estoy limpio, soy hijo de Dios. Si quieres disectar al cadáver, entonces acuérdate terrenalmente de esa persona que no existe más. Pero si quieres puedes hacerlo y a ver cómo te va. No hay manera de experimentar la vida plena, la vida abundante que Cristo nos ofrece si tú no aceptas tu nueva identidad en tu unión con Cristo Jesús, que tú tienes un nuevo pasado por tu unión con Cristo Jesús. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Esta es una profecía hablando de Cristo Jesús con respecto a Dios, que realmente Dios no quiso sacrificio ni ofrenda. Dios no quiso, pero preparó un cuerpo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y por eso es que Jesucristo vino hace 2000 años, cuando estuvo aquí repetidamente. Nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Y repetidamente Jesucristo dijo, el que me envió, el Padre que me envió, yo no hago nada de mí mismo, sino el que me envió, lo que veo hacer mi Padre, eso lo hago, lo que el Padre me dice. Repetidamente Cristo habló que la existencia de Jesucristo no empezó con la Virgen María. Y algunas personas piensan que Jesucristo no existía, pero con María ahí empezó Jesucristo. No, que la Virgen María simplemente fue la portadora del cuerpo físico, la naturaleza física de Cristo. Cristo ha existido por toda la eternidad. Cristo hizo a María, a José, a toda la humanidad. Cristo es el creador, pero usó el vientre de María para hacerse un ser humano aquí en la tierra. Por eso, cuando corregimos, tenemos que entender que María no es la madre de Dios. María fue la mamá de la naturaleza humana de Dios. Dios es el creador, no María. María no creó al que la creó, al que creó el universo, a Dios. A propósito, otro tema que vamos a estar hablando en la clase Conociendo a Jesucristo, los lunes de 6 a 8. Estoy recibiendo muy buenas preguntas y vamos a hablar de María. La otra pregunta que me hicieron fue, ¿quién es verdaderamente María? Y no voy a pasar mucho tiempo aquí, no voy a pasar aquí, si quieren venga mañana. Hebreos 9:23 al 25 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, vean, figuras de las cosas celestiales aquí en la tierra, puras figuras de las verdaderas, fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el terrenal, aquí lo que le ordenó Dios a Moisés. Esa era figura del verdadero. Cristo no entró acá en el terrenal donde entraron todos los otros sacerdotes, empezando con Aarón, sino Cristo entró en el cielo mismo, en el santuario celestial, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, vean, el contraste, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Antiguo Testamento tenía que ver con cosas terrenales que eran figuras ¿de qué? De las cosas celestiales. Entonces vean, esto es religión, esto es Cristo Jesús, la realidad, lo genuino. El santuario real está en el cielo. El santuario figura, se lo ordenó Dios a Moisés, pero eso era temporal. El santuario terrenal era figura del celestial y era algo temporal para que Dios nos pudiera enseñar verdades espirituales y lo que nos espera en el cielo a los que ponemos nuestra confianza en Él. Cuando hablamos de ir a la casa de Dios o al santuario de un edificio, estamos hablando de figuras, no de la realidad. Las figuras de las cosas celestiales eran purificadas de una manera específica. ¿Cómo usaban la purificación ellos, los judíos, las cosas terrenales? Generalmente sangre. Purificaban con agua, purificación con fuego, pero generalmente purificación con sangre. Pero esas eran las cosas terrenales. Pero las cosas celestiales, es decir, la realidad, se necesitaban mejores sacrificios que estos, dice la Biblia, que simple animalitos. Para lo terrenal, animalitos está bien, pero para lo celestial, un animalito no es suficiente. Tomó al Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra y bautizó a Jesucristo, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Escucharon eso? Saboreemos eso. El Espíritu Santo ilumine y nos dé ese: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, takes away. No cubre. Los chivitos, los animalitos cubrían el pecado, cubrían una manta blanca, cubrían el pecado, año tras año, día tras día, cubrir, pero alguien tenía que pagar por ese pecado y tenía que quitarlos. Y eso sucedió hace 2000 años, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y murió. Ese Cristo es real, que murió en la cruz. Entonces, ¿qué hace Cristo ahorita? Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo ofreció su vida como el sacrificio supremo, Cristo no entró en el santuario terrenal, sino en el santuario verdadero, a diferencia de los otros sacerdotes. Cristo entró en el cielo mismo. ¿Con qué propósito entró Cristo en el cielo mismo? Para presentarse por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios, el Padre. Para presentarse por nosotros ante Dios, por nosotros, es decir, en nuestro lugar y a nuestro favor delante del Dios Altísimo. Ningún ser humano podría presentarse ante Dios debido a su pecado y a su maldad. Solo Cristo lo hizo por nosotros. Ningún ser humano podría favorecernos delante de Dios por su pecado y su maldad, su estado de muerte espiritual. Solo Cristo lo logró. Entonces, el sacerdote del Antiguo Testamento entraba al santuario terrenal cada año, nunca terminaba.
tenían que entrar. Jesucristo, según la Biblia, no se ofreció muchas veces. ¿Cuántas veces se ofreció Cristo Jesús? Solamente una vez. Si Cristo necesitaría ofrecerse muchas veces, significaría que su sacrificio no habría sido suficiente, ni perfecto, ni final, si hubiera ofrecido muchas veces. ¿Cuántas veces Cristo y por cuánto tiempo? Una sola vez para siempre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Literalmente, ¿saben que dice? Para la remoción del pecado o para la anulación del pecado. No para hacer expiación por nuestros pecados. Expiación los chivos, los animalitos, los borregos, los becerros. Cristo no vino a hacer expiación. Cristo no cubrió los pecados del ser humano. Cristo vino a perdonarlos perfectamente. Los quitó, los removió. Quitó el pecado. Ahora, ¿entre quién y quién? Dios y la raza humana. ¿Recuerdan a Isaías? Isaías dice: he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para no salvar. O sea, la mano de Dios está bien. Ni su oído se ha puesto malo para no oír. No es el problema con Dios. Pero Isaías le decía al pueblo de Israel: pero sus pecados y sus transgresiones han hecho división, el pecado entre Dios y la humanidad. Este era el problema. Por mucho que hicieran sacrificios y la ley y todo, aquí está el problema delante de Dios. Hace 2000 años Cristo vino y quitó el pecado del mundo. Significa de que ahora el pecado ya no es más un estorbo para que el ser humano se acerque al Dios santo y perfecto y justo. Ya no, porque el sacrificio que Cristo hizo. Ya no hay más problema para que el ser humano se acerque a Dios. Hace 2000 años toda la humanidad fue perdonada. Toda la humanidad, 100% Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos. Y no todos son salvos, solamente los que dicen: gracias Señor, creo, te acepto, moldea mi vida. Solamente los que extienden la mano en fe y aceptan ese perdón. Por eso les digo, el infierno está lleno de gente 100% perdonada. Y al fin de los siglos, que acabamos de ver en Conociendo a Jesucristo todo el mes pasado, escatología o los tiempos finales, lo que viene, toda la gente que va al infierno estando 100% perdonada. Qué pena y qué tristeza y qué ironía, porque el perdón de pecados no es salvación. Escuchen, eso es muy importante. No, el perdón de pecados no es salvación. Salvación es recibir el perdón, aceptarlo. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nunca se dice al creyente que le pida perdón a Dios. Nunca se dice eso. Solamente se dice que en Él se recibe perdón de pecados. En Cristo Jesús tú lo recibes, no le pides. No vas a pedirle a Dios que haga algo que Él tomó la decisión de hacerlo hace 2000 años. Esa fue su decisión. Él lo quiso hacer por puro amor. Y te perdonó, nos perdonó. Entonces no vamos a estar blasfemando contra la cruz como que Dios no lo hubiera hecho. Mejor lo aceptamos y lo recibimos, aceptamos el perdón de pecados. Es muy importante ahora entender, vean, que cuando la Biblia dice que cuando decimos que Cristo quitó el pecado, estamos hablando desde la perspectiva Dios y la raza humana, que ya no va a haber culpa más. Es decir, cuando Cristo quitó el pecado, no significa que los seres humanos, nosotros ya no tenemos pecado porque Cristo lo quitó. No está hablando de ese pecado que vive dentro de nosotros. Está hablando de el juicio de Dios por la humanidad, por el pecado, esa condenación. Ya no va a haber más culpa, ya no te van a juzgar, ya no hay más condenación por causa del pecado. Cristo lo perdonó 100%, pero tenemos pecado dentro de nosotros. Levante su mano el que diga: yo, pastor, no tengo pecado. ¿Cierto? Todos sabemos que tenemos pecado. Estamos perdonados, pero tenemos pecado. Y ese pecado va a salir de nosotros hasta que te mueras o hasta que Cristo venga.
Por eso si una persona dice, ay pastor, ya no quiero pecar, si tan solo dejara de pecar, pues prepárate a morir, porque si quieres eso, entonces la única manera será, el pecado sale de nuestro cuerpo cuando o morimos o cuando nos vamos con Cristo Jesús en el día del arrebatamiento. No es muy buena noticia, pero la buena noticia es que el pecado puede ser controlado. Mala noticia, tú no lo puedes controlar. ¿Se han dado cuenta, mujeres, que tú no puedes controlar tu pecado, mujeres? ¿Se han dado cuenta, varones, que tú no puedes controlar tu pecado? Esa es mala noticia, no lo puedes controlar. Pero hay alguien que sí lo puede controlar y se llama Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra vivió 33 años, lo que se cree, 33 años. ¿Cuánto pecado cometió? 0 pecado. Desde que nació hasta que murió. Dígame si Él no puede controlar el pecado. Entonces ese mismo Cristo ahora es nuestra única esperanza para que tu pecado que te esclaviza sea liberado de Él. Cristo Jesús lo hace todo, pero debemos de entender eso. La consumación de los siglos empezó cuando vino Cristo Jesús a esta tierra. Ahora es interesante, y con esto quiero terminar. Dice la Biblia así, de la manera, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Entonces escuchen, porque en la clase Conociendo a Jesucristo hablamos también de si hay una segunda oportunidad para la gente. Si una vez que venga el arrebatamiento de los cristianos va a haber una oportunidad, perdón, para los que mueren. Los que murieron, ¿van a tener esperanza de salvación? Los que ya se murieron, la respuesta es no. No, la Biblia dice, está establecido ya para los hombres, mueren una vez y viene el juicio. No hay segunda oportunidad. Y he dicho con anterioridad realmente que no importa lo que una gente viva haga por un muerto, nada lo va a sacar del lugar donde se encuentra. Si la persona puso su fe en Cristo Jesús y se murió, está en la presencia del Señor. Nada lo va a sacar de él. Aunque haga ritos con brujos y todo para que se salga, nada lo va a sacar de él. La persona que muere sin Cristo Jesús va a la condenación, va al infierno, eso dice la Biblia. Y por mucho rezo, oraciones, veladoras o que te sangres y que dances y que hagas lo que hagas, no sale de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y va a venir el juicio. Entonces no hay segunda oportunidad de salvación. La salvación es el ser humano hoy. Ahora, mientras tiene uno vida, hay esperanza. Una vez con la muerte, realmente ahí termina todo. Y el lugar eterno, donde vas a pasar la eternidad, depende de tu decisión que tomaste aquí mientras estuviste vivo. No tu decisión de portarte bien, no tu decisión de ya no mentir, o ya no emborracharte, o ya no hacer cosas malas. Te vas al infierno de todas maneras. Eso dice la Biblia, eso lo enseña la Biblia. La decisión número 1 que tu papá, mamá y tus hijos, asegúrate, papá y mamá, que tus hijos es que pongan su fe completamente, perfectamente, solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. No en la religión, no en Jesucristo más mis buenas obras, no en Jesucristo más esto o más aquello. No, es Cristo solamente, punto. Cristo es todo suficiente. Si tú mezclas a Cristo con algo, estás menospreciando la perfección de Cristo. Estás diciendo que Cristo no es suficiente y estás blasfemando, estás cometiendo un pecado, porque Cristo es el único que puede salvar a la humanidad. Pónganse de pie, vamos a parar ahí, vamos a continuar la otra semana hablando del nuevo pacto. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración para terminar. Papi, te damos gracias porque tú eres bueno y qué refrescante es ir a tu palabra y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestro entendimiento. Y lo más precioso, Señor, es cuando llega ese momento
ajá en nuestras vidas, de que entendemos una verdad, Señor, y entonces experimentamos la paz que solamente tu palabra trae al corazón de un ser humano que vive en esclavitud. Gracias por tu palabra, Señor, y confiamos en que tú has hablado a los corazones y que tú seguirás hablando por medio de tu palabra, Señor. Gracias por ese nuevo pacto, gracias por ese nuevo sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Gracias por Cristo Jesús, por su amor incondicional. Llévanos con bien a nuestros lugares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos todos despedidos.